Hola chicos, voy a continuar con un resumen de la unidad pasada, que es herencia. Hasta el momento los elementos que hemos visto de lo que viene siendo el modelo de programación orientada a objetos son clases, objetos, la abstracción, el encapsulamiento y la herencia. Si recuerdan, ya habíamos estado trabajando con solamente una clase. Esta clase tenía atributos y tenía también lo que son los métodos. Ahora lo que se está haciendo es tener una clase padre, la cual va a tener ciertos atributos y ciertos métodos que otras clases van a poder hacer uso de ellas. En este caso, tengo una clase padre que cuenta con 3 atributos y cada clase hija tiene otros 2 atributos. También tiene métodos y cada una de ellas también por separado tienen métodos. En un caso real, estamos hablando de una clase persona que tiene nombre y fecha de nacimiento. Esta clase también tiene 2 métodos. Esta clase va a heredar a la clase alumno, que esta clase alumno tiene carrera y calificaciones, pero a su vez también va a tener el nombre y la fecha de nacimiento, y además de tener un método 3, también va a poder hacer uso del método 1 y 2 de su clase padre. En el caso de empleado, cuenta con los atributos puesto y sueldo, pero además también va a tener los de nombre y fecha de nacimiento. Además, también va a poder hacer uso del método 1 y 2 y su método 4. Recuerden, la idea es que aquella información que se va a repetir tanto en alumno como en empleado, la tengamos en una clase persona, la cual pueda heredar a alumno y a empleado. Vamos al código. Recuerden que en las clases tenemos que crear la abstracción. La abstracción es donde definimos todos aquellos atributos que tiene la clase. Estos atributos los tienen que poner de modo privado, es decir, solamente van a poder acceder a esa información dentro de la misma clase. Para poder hacer uso de la información que tiene la clase desde otra clase, como puede ser la clase program, tienen que hacer el encapsulamiento, que en este caso sería el mismo nombre del atributo, pero solamente le cambian la primera letra, ¿okay? Para que sepan diferenciar entre el nombre que está privado y el público, que es con el que vamos a estar manejando el objeto. Recuerden, tienen que crear un encapsulamiento para cada uno de los campos, como es el nombre y como es la fecha de nacimiento. En el caso de los constructores, recuerden que podemos hacer sobrecarga de constructor. Esto se hace con la idea de que si yo creo un objeto de esa clase y no tengo toda la información, pueda aún así crear el objeto. En este caso, supongamos que yo no tuviera la fecha de nacimiento de la persona, puedo crear esa persona simplemente con tener el nombre. Si yo no tuviera este constructor, me estaría forzando a tanto ponerle nombre como una fecha de nacimiento. Es por eso que hacemos la sobrecarga. Recuerden, el constructor se llama igual que la clase. Aquí tengo un método que se llama imprimir, donde simplemente mando mostrar lo que viene siendo el nombre de la persona. En la clase alumno, recuerden, aparte de tener un nombre y una fecha de nacimiento, aquí en alumno estoy especificando qué atributos tiene el alumno. Recuerden que en este lenguaje de programación se pone el nombre de la clase, 2 puntos, y el nombre de la clase de la que está heredando. En este caso es la de persona. Igual ponemos en privado nuestros atributos, creamos el encapsulamiento, tanto para carrera como para calificaciones. Recuerden que estos corchetes, es porque estoy hablando de un arreglo de bytes. Igual se empieza con letra mayúscula y con letra mayúscula. Aquí tenemos el constructor. Si se fijan, aquí yo no estoy usando la fecha de nacimiento, simplemente estoy dejando el puro nombre de la clase persona. Aquí después de los 2 puntos tengo que poner base y tengo que poner todos los atributos de los que voy a hacer uso de persona. En este caso solamente voy a recibir nombre. Ojo, y de hecho aquí se los puse. Si ustedes solamente van a hacer uso de un atributo, en la clase padre tienen que tener un constructor que solamente reciba un atributo. Si ustedes no tienen esto, que es el constructor con solamente un atributo, aquí les marcaría error. En el constructor tienen que poner tanto
los atributos que vienen de la clase padre con su tipo de dato, como está aquí, y después los atributos que quieren usar para el objeto. Obviamente aquí ya no ponen el dis.nombre, no ponen fecha de nacimiento es igual a fecha de nacimiento, porque eso por default ya está en este constructor, que está en la clase padre. Aquí simplemente estoy haciendo una sobrecarga del método imprimir y lo estoy utilizando. Vamos a la clase empleado. Obviamente aquí le estoy diciendo, estaré dando de la clase persona, es decir, se va a traer tanto nombre y fecha de nacimiento, y le estoy estableciendo que aquí va a tener como atributos tanto el puesto como el sueldo. Recuerden, esta es la abstracción. Estos atributos están privados. Para poder hacer uso de ellos en el programa, tengo que hacer el encapsulamiento, que es lo del get y set. Simplemente pongan en mayúscula la primera letra para que sepan diferenciar. Aquí está el constructor. Se fijan, aquí le estoy diciendo string nombre y acá pongo nombre. Recuerden, aquí debo de tener un constructor en la clase padre que solamente reciba un atributo, que ya revisé que sí lo tenemos, por eso no está marcando error. Y aquí ya hago uso tanto del puesto como del sueldo. Y le pongo que dispuesto, este puesto recuerden que es este, es igual al puesto que yo estoy recibiendo como parámetro cuando creo mi objeto. Dis.sueldo es igual a sueldo, o sea, este sueldo es igual al sueldo que yo estoy recibiendo como parámetro. Les comentaba que aquí podían poner ustedes dis.puesto porque a final de cuentas están accediendo a la información que está aquí en la clase. ¿Qué voy a hacer en el programa? Obviamente ustedes capturan, que ya saben capturar, hago una instancia de mi clase alumno que le pongo alumno objeto. Recuerden, esto que están haciendo aquí es crear la instancia, es poner el nombre de la clase, ponerle el nombre que ustedes quieran al objeto y después ponen new, el nombre de la clase y el constructor que van a usar. En este caso voy a usar el que solamente utiliza nombre y carrera y hago uso del método que es imprimir y le mando un mensaje. Ahora desde Visual Studio, en esta parte, en la parte izquierda del código, voy a tener lo que es la clase program y la clase persona, que viene siendo la clase padre, y del lado derecho voy a tener la clase alumno y la clase empleado. Una de las cosas que les comentaba era que en esta parte yo tenía que tener un constructor que reciba el mismo número de parámetros, en este caso que reciba solamente nombre. Si yo me vengo a mi clase padre, que es persona, y omito lo que viene siendo el constructor que solamente recibe el nombre, lo voy a comentar, quiero que vean cómo me va a marcar error. Me va a decir que no hay un constructor que reciba solamente un parámetro. Por eso es necesario, y se los recalqué en las diapositivas, aquí yo tengo que tener un constructor que solamente me reciba ese número de parámetros. Si no lo tengo, me va a marcar error. Aquí lo tengo pero comentado. Otra cosa, tienen que poner también aquí el campo o los campos que van a utilizar o propiedades que van a utilizar de la clase padre para que funcione todo correctamente. Otra cosa que les quería decir, si se acuerdan, les hice el comentario que en lo que era el método de la clase padre no le hicieran mucho caso hasta el momento. Y es por esto, quiero que vean que si yo trato de utilizar tal cual el mismo método en lo que viene siendo en la clase hija, me va a marcar un error. Para poder hacer uso o redefinir el método en la clase hija, tenemos que hacer prácticamente sobrecarga. Si se fijan, aquí mi método imprimir no está recibiendo parámetros, pero acá en este lado, en la clase hija, sí está recibiendo parámetros. Es decir, para yo poder definir tanto en la clase persona como en la clase alumno el método imprimir, tengo que definirlo con diferente cantidad de parámetros. Eso podría sonar como sobrecarga. Hasta el momento en este tema se está manejando así. ¿Por qué les digo que hasta el momento? Porque en el tema de polimorfismo vamos a ver cómo se puede usar tal cual el mismo método y simplemente cambiarle el comportamiento. Otra cosa importante que quiero que entiendan en este tema
Si observan en las diapositivas, en el ejemplo simplemente desde la clase program creo solamente un objeto de tipo alumno. Quiero que hagan un objeto de tipo persona. Obviamente, como yo tengo un constructor que solamente me recibe un parámetro en la clase persona, que es este constructor, puedo crear un objeto del tipo persona con solamente un parámetro, que en este caso sería simplemente con el nombre. Quiero que vean que aquí no hay nada raro, puedo ejecutarlo sin problema. Quiero que lo tomen en cuenta esto porque en el siguiente tema, que es de polimorfismo, donde tenemos que ver lo que son las clases abstractas, esto no lo van a poder realizar, lo que es el instanciamiento de la clase padre. Esta va a ser la principal diferencia de lo que estamos viendo en herencia a lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Otro comentario que surgió en esta unidad en herencia fue el de Kevin, que me decía cómo poder utilizar lo que era nombre y fecha de nacimiento desde alumno, y yo le decía que hasta el momento no era posible. Si ustedes se tratan de ir al método imprimir de la clase alumno y me tratan de imprimir lo que viene siendo el nombre, vamos a hacer aquí la prueba, va a decir que no está definido. Y realmente, si ustedes observan, nunca estamos definiendo aquí el nombre, simplemente le estamos diciendo que lo estamos trayendo desde la clase padre. Esto va a tener una posible solución con un tema que se llama interfaces, que también lo vamos a ver en la siguiente unidad.